Vamos a continuar en este momento con la serie que hemos titulado Doctrinas básicas en la vida de iglesia local. En esta ocasión vamos a terminar con el tema de la ofrenda. Hoy sería el tema de la ofrenda parte número 5 y vamos a concluir esta doctrina de la ofrenda, que es una doctrina. Todas las doctrinas que nosotros estamos viendo tienen que ver con la vida de iglesia local. Ahora, en este tema de la ofrenda, nosotros hemos agotado varias preguntas con las respuestas que la Biblia nos está presentando. Hemos presentado la respuesta a la ofrenda se trata de dinero, la ofrenda es espiritual, ¿por qué tenemos que ofrendar? ¿Para qué se usa la ofrenda? ¿Cuándo se debe ofrendar? ¿Quiénes deben ofrendar? ¿Dónde se debe ofrendar? ¿Cuánto se debe ofrendar? Y si ofrendando más, Dios me dará más económicamente. Hemos agotado cada una de estas preguntas y en esta clase vamos a contestar las preguntas: ¿cómo se debe ofrendar? ¿Cómo se debe interpretar esta frase que dice la Biblia? Dios ama al dador alegre. Y también vamos a contestar la pregunta: ¿qué actitud debe tener el que ha ofrendado? Muy bien, vamos entonces a orar, pedir que el Señor nos pueda acompañar en estos minutos para que haga clara su palabra en nuestros corazones, su palabra quede en nuestros corazones y nos lleve a la obediencia, a la práctica de estos principios espirituales que nosotros estamos aprendiendo. Señor, te damos muchas gracias en esta ocasión. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidos, Señor, escudriñando tu palabra, escudriñando las riquezas, la sabiduría de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que en los próximos minutos nos acompañes, nos ilumines, abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para captar, para ver las maravillas de tu palabra, Señor, y entender, Señor, acerca de esta doctrina, Señor, de la ofrenda, y en consecuencia, Señor, ser un reflejo tuyo, Señor, al ser también dadores alegres por tu causa, Señor, en tu iglesia, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar y vamos a contestar esta pregunta: ¿cómo se debe ofrendar? ¿Cómo se debe ofrendar? Segundo de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El apóstol Pablo nos está dando luz al respecto y nos está diciendo cómo se debe ofrendar. Se debe ofrendar a partir de cómo se está proponiendo en el corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. La palabra propuso, del griego proaireomai, significa determinar, elegir, pero es un determinar de manera anticipada, es un elegir de manera anticipada, y de hecho esta es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento que se utiliza este término, proairomai, propuso. Es la única ocasión que Pablo lo utiliza en todo el Nuevo Testamento. Esto entonces nos está significando que cada uno debe de determinar, debe de apartar, debe de elegir dar de manera anticipada. Y esta proposición que se tiene en el corazón no es con tristeza, no es movido por la necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto entonces nos está implicando que se ofrenda en base a una determinación. Se ofrenda en base a un proairomai, a una propuesta que nace de nuestro corazón. Es decir, que de manera anticipada estamos determinando dar algo de ofrenda, estamos eligiendo dar X cantidad de ofrenda. Entonces se ofrenda en base a una determinación que surge del corazón de cada uno, es decir, del corazón del creyente. Esto entonces también nos está significando que se ofrenda en base a un hacer. No queda solamente en un aspecto del corazón, no queda solamente en un aspecto de decir, quisiera dar, sino en una determinación anticipada de antemano, donde la persona, el creyente, dice: quiero dar esto, y no es nada más quiero hacerlo, sino que lo hace.
se ofrenda entonces también en base a un hacer, ¿sí? Muy bien, ahora, si esto estamos ya en un terreno del hacer, alguien podría decir, bueno, entonces, ¿la ofrenda es una ley? ¿La ofrenda es una obligación? ¿La ofrenda es un impuesto? Puesto que se tiene que hacer, se tiene que dar, entonces estamos ante la presencia de una ley, de algo impositivo, de un impuesto, de una obligación. Y aquí el problema que nosotros pudiéramos nosotros tener, si nosotros tenemos una percepción de la ofrenda, que la ofrenda es una ley, que la ofrenda es una obligación o que la ofrenda es un impuesto celestial, como algunos le llaman, esto podría perjudicar la percepción de la doctrina de la ofrenda, porque si lo vemos nosotros como una ley, como una obligación, como un impuesto, entonces, sin lugar a dudas, nacerá el aspecto del mérito. Si se cumple entonces con una ley, con una obligación, con un impuesto, surge de manera indudable el aspecto del mérito. Y el mérito me diría a mí que entonces, si yo estoy cumpliendo con Dios, si yo estoy cumpliendo esta ley de darle a Dios, esta obligación de darle a Dios, o este impuesto de darle a Dios, entonces una vez que yo le doy a Dios, Dios está obligado a bendecirme. Y esto sería de una manera muy triste, muy lamentable, muy errada, entonces estar concibiendo la doctrina de la ofrenda, y más que la doctrina de la ofrenda, una relación con Dios, como una relación totalmente contractual. Una relación en la que, Señor, yo te doy a ti, pero tú también me tienes que dar a mí y me tienes que dar en abundancia, etc. Y esto sería no comprender entonces la doctrina de la ofrenda. Nuevamente, 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Recordemos, se ofrenda entonces en base a una determinación que surge en el corazón del creyente. Pero esta determinación, que es una determinación como manifestamos hace unos momentos, una manifestación anticipada, no queda nada más en el mero deseo del corazón, en la mera determinación, sino que se ofrenda también en base a algo tangible, se va a ofrendar en base a un hacer, ¿sí? Pero esta determinación y este hacer que surge de esa determinación se está generando en el propio corazón del creyente. Mucha atención con esto, se está produciendo en el corazón del creyente. La palabra corazón que utiliza el apóstol Pablo aquí en este versículo 2 de Corintios 9:7 es el término cardia, que significa voluntad, mente o centro. Y esto entonces nos quiere decir que de lo profundo del ser, que de lo profundo del creyente es que surge esta determinación que va a culminar en un hacer, y por eso cada quien da como propuso en su corazón. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se está gestando dentro del ser del creyente, en el corazón, en la mente, en la voluntad, en el centro del creyente? ¿Qué es lo que se está produciendo de tal forma que llega esta propuesta, esta determinación de dar su ofrenda? Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces nos dice que la ofrenda, entonces, lo estamos viendo ya de una manera más cercana. Primeramente nos está diciendo el apóstol Pablo, cada quien dé como propuso en su corazón. Y por eso nosotros decimos el creyente da a partir de su corazón. Pero una vez que nosotros vemos de manera más cercana lo que la Biblia nos está diciendo, nos dice que el que produce en el corazón del creyente el querer y el hacer es el Señor. Entonces, esto nos está diciendo que 2 de Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón. Si hay esta propuesta en el corazón, si hay esta determinación en el corazón del creyente, es porque primeramente Dios lo produjo dentro del creyente. Dios primero obra en el corazón del creyente.
produce este querer, este hacer, y entonces el creyente, entonces él propone en su corazón y da su ofrenda, ¿sí? Esto quiere decir entonces que surge a partir de Dios mismo la ofrenda, ¿sí? La ofrenda entonces no surge a partir de la abundancia que nosotros tenemos, es decir, si estamos nosotros bendecidos económicamente, no surge de decir, bueno, estoy tan contento de recibir estos recursos, no esperaba estos recursos, gané mucho dinero, etcétera. No surge la ofrenda, realmente la ofrenda bíblica no surge a partir de la abundancia que nosotros podamos tener, no surge a partir de la escasez que nosotros podamos tener, de la pobreza o de la riqueza, no surge a partir de ahí, no surge. De hecho, de una manera muy técnica, de una manera muy cercana a la Biblia, estamos viendo que entonces la ofrenda no surge a partir ni siquiera de nuestro propio corazón, surge a partir de Dios, que produce en nuestro corazón el querer como el hacer. Entonces, la ofrenda es un acto muy hermoso que se está produciendo a partir de Dios en nuestros corazones. Segundo de Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, nos está implicando entonces que el que ofrenda, pues realmente el que ofrenda es creyente, ¿sí? Y esto nosotros podemos entenderlo lógicamente. Aquel que está ofrendando, él está ofrendando porque está ofrendando conforme propuso en su corazón, y entonces esto realmente nos revela la verdad de que quien ofrenda es creyente. Un no creyente no ofrendaría. Un no creyente pues destinaría algún recurso, algún dinero que no, realmente le está sobrando, algo que no está dando de su corazón, y dice, bueno, veo que todos están ofrendando, aquí va mi ofrenda. Pero realmente no es una ofrenda que surge como propuso en su corazón, no es una ofrenda que ha sido producida por el poder de Dios que está produciendo ese querer como el hacer dentro del corazón del creyente. Entonces, por eso estamos manifestando que cada uno dé como propuso en su corazón. Bueno, nos está implicando que el que ofrenda realmente es creyente. Nos está implicando que Dios obra en el que está ofrendando. Y esta verdad no sé si usted la había pensado en algún momento, pero cada ocasión que usted deposita su ofrenda, no importa la cantidad que usted esté depositando, cuando es una ofrenda que viene de su corazón, y viene de su corazón como hemos mencionado, porque Dios ha obrado en su corazón, esa ofrenda que usted está dando es producto de que Dios ha obrado de manera anterior en su corazón. Dios ha obrado en su corazón y Dios le ha movido entonces a dar esa ofrenda. Cada uno de como propuso en su corazón también nos está implicando que el que ofrenda conoce a Dios. Y esto ya lo hemos visto en algunas clases anteriores. El que ofrenda es un reflejo de Dios. Dios es el máximo dador. Entonces nos parecemos a Dios cuando nosotros nos despojamos de nuestros bienes y cuando nosotros damos al Señor. Esto también nos está implicando que el que ofrenda conoce la doctrina de la ofrenda, y no tan solamente conoce la doctrina de la ofrenda, sino que obedece la doctrina de la ofrenda. Entonces, por esta razón, cada uno dé como propuso en su corazón, por eso se da como se propone en el corazón, una obra que Dios está produciendo en el corazón del creyente, y por esta razón, entonces, no se da con tristeza. No se ofrenda con tristeza, es decir, no causa dolor, no causa ningún daño el ofrendar, ¿sí? Esto implica que entonces cuando es el momento del acto de adoración de ofrendar y se invita, vamos a ofrendar al Señor y venga, traiga su ofrenda, esto no produce tristeza en el corazón del creyente. El creyente no dice, oh, solamente piensan en dinero, oh, no saben cómo estoy viviendo, no saben los problemas que tengo, esto me causa dolor. Esta parte de la reunión, la ofrenda es la que me causa más conflicto. No.
No ofrenda con tristeza, no den con tristeza. No, no hay tristeza porque el Señor está obrando y por cuanto el Señor está obrando, Él ha propuesto en su corazón darle al Señor, ¿sí? Ahora, también esto implica que ni siquiera se da por necesidad, ¿sí? No se ofrenda por necesidad. Y esto significa que no se da como un deber cristiano, que no se da como una ley, que no se da como un impuesto, que no se da como una obligación. Que no, el creyente no dice, "Ay, tengo que dar porque soy cristiano y tengo que dar". No, no da en ese sentido. No se da como un deber legal, sino que se da porque Dios nos ha bendecido y porque Dios ha propuesto esto en nuestros corazones, nos ha movido para proponer esto en nuestros corazones y lo damos con gozo. Entonces, no se ofrenda para que Dios nos bendiga económicamente, sino al contrario, porque Dios nos ha bendecido económicamente, es que nosotros estamos ofrendando. ¿Cómo se debe entonces de ofrendar? Segundo de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo se debe ofrendar? Se debe ofrendar a partir de Dios, quien es quien está obrando en nuestros corazones, quien es quien nos mueve a proponer esto en nuestros corazones. Y no solamente proponerlo, sino llevarlo a efecto. Y quien nos da el recurso, Él es el que da la semilla al que siembra, nos da este recurso para poder nosotros ofrendar al Señor. ¿Cómo se debe ofrendar? Se debe ofrendar a partir de la obra de Dios en nuestros corazones. Entendiendo quién es Dios, entendiendo lo que es la ofrenda y entendiendo que en un acto libre del corazón, libre de tristeza y necesidad, nosotros queremos honrar a Dios, queremos parecernos a Dios, y si Dios nos dio todo, nos dio a su Hijo que amaba, que nosotros no podemos darle al Señor, que nosotros no podremos darle también a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo se debe ofrendar? A partir de Dios. Cuando nosotros estamos ofrendando, es Dios quien está obrando. El apóstol Pablo refiere que en los últimos tiempos, dice el Espíritu Santo, está manifestando que en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos. Entonces, el hecho que una persona, que un creyente se despoje de sus recursos y ofrende, es una señal, es un acto de que Dios está obrando en la vida de ese creyente. Entonces se ofrenda a partir de Dios, a partir de la obra de Dios en nuestros corazones. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué actitud debe tener el que ha ofrendado? ¿Qué actitud debe tener el que ha ofrendado? Muy bien, ya hemos visto la ofrenda cuantitativa, la ofrenda cualitativa, la ofrenda que surge del corazón, etcétera. Pero ¿qué actitud se debe tener? Debe guardar aquel que ofrenda delante del Señor. Muy bien, Mateo capítulo 6, versículo 2 dice: cuando pues des limosna, limosné, que hemos mencionado ya en alguna de las clases anteriores acerca de la ofrenda, hemos mencionado que es otro término griego que se aplica a la ofrenda. Cuando pues des tu ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué actitud entonces se debe tener, debe guardar aquel que está ofrendando? Bueno, es muy sencillo. Dice: no hagas tocar la trompeta, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, el término trompeta nos está dando la idea de cualquier medio de publicidad. Lo que tiene que hacer el creyente entonces al momento de dar es sencillamente hacerlo en secreto. No darle publicidad, no decir: oh, he dado una ofrenda de tantos pesos, he dado más que ustedes. No, no debe hacer ninguna publicidad. Dice Mateo capítulo 6, versículo 4, para que sea tu limosna o tu ofrenda en secreto. ¿Cuál es la actitud que debe tener el que ofrenda? Hacerlo en total secreto delante de Dios. Y el Señor, que ve en lo secreto, Él recompensará en público. Muy bien, ahora la última pregunta, que bueno, aquí se
intercambió, es la pregunta 11. Bueno, no importa ya el orden de los factores. La pregunta número 11 dice: ¿cómo se debe interpretar Dios ama al dador alegre? Este es un versículo que muchas veces se utiliza de manera impositiva, se tuerce el sentido de este versículo, y cuando están invitando a vengan y traigan su ofrenda, dicen cada uno dé como propuso en su corazón, no dé con tristeza, no dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted no le da al Señor, Dios no lo ama a usted. Llegan a decir incluso esto que acabo de manifestar. Pero vamos a nosotros a entender cómo se debe interpretar, qué significa, qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo Dios ama al dador alegre. Exactamente a qué se está refiriendo. Y bien, la palabra amar en la Biblia tiene un uso muy común, una aplicación de aprobar. Entonces, esto nos está significando porque Dios aprueba al dador alegre, ¿sí? Dios ama con un amor especial a sus hijos. Dios ama bajo una gracia común a toda su creación, a todas sus criaturas. Pero en la Biblia, cuando aparece la palabra amar, tiene que ver con un amor selectivo, tiene que ver con un amor especial, tiene que ver con aprobación. Entonces, este texto, ¿cómo se debe interpretar Dios ama al dador alegre? Se debe interpretar como lo es decir, que la palabra de Dios está diciendo que Dios aprueba al dador alegre, ¿sí? Dios no se agrada del que no se agrada en ofrendar. Es algo que Dios tiene su desagrado en aquellos que no se están agradando en el acto de ofrendar. Dios se agrada del que se agrada en ofrendar. Dios se deleita en el que se deleita en ofrendar. Y como hemos visto, el dar es entonces un reflejo del carácter de Dios. Entonces, en este sentido, ¿cómo se debe interpretar Dios ama al dador alegre? Se debe interpretar como Dios aprobando a aquel, deleitándose, agradándose de aquel que ha entendido las verdades de esta doctrina de la ofrenda, y Él da, porque en el momento que Él da, de acuerdo a todas las clases que nosotros hemos visto, sin lugar a dudas, es Dios obrando en el corazón de ese creyente, es un creyente honrando al Señor, adorando al Señor, y tantos aspectos que hemos visto a lo largo de estas clases. Es un reflejo del carácter de Dios mismo en el creyente, en el momento en el que el creyente está ofrendando al Señor. Entonces, este aspecto, Dios ama al dador alegre, debe ser entendido entonces como la aprobación, el deleite, el gozo de Dios en la vida del creyente, que también es un creyente que se desprende y que se parece mucho a su Dios, quien es un Dios dador. Muy bien, con esto entonces estamos concluyendo estas 12 preguntas acerca de la ofrenda. Y espero que con todas estas 12 preguntas, con sus 12 respuestas que hemos indagado en la palabra de Dios, podamos nosotros comprender esta doctrina de la ofrenda y podamos en consecuencia cada uno de nosotros también arribar no solamente a la determinación de decir, bueno, esto suena muy bonito, que bueno, yo quiero ofrendar, sino que nos lleve al acto mismo de ofrendar, entendiendo cada uno de los aspectos que podemos comprender acerca de la ofrenda. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios por esta clase y pedir que el Señor pueda prosperar nuestros corazones, nuestras vidas, prosperar su palabra en nuestras vidas, hacernos hijos suyos obedientes. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de aprender acerca de la ofrenda, Señor. Hemos aprendido que la ofrenda no se trata de dinero, que la ofrenda se trata de ti, Señor, se trata de Dios, se trata de verdades espirituales, Señor.
Hemos visto que, Señor, ¿por qué tenemos que ofrendar? Porque debemos honrarte, Señor, porque tu palabra dice que aquel que me ama, mi palabra guardará. No puede existir un amor sin obediencia, Señor. ¿Por qué tenemos que ofrendar? Porque tú así lo dispones en tu palabra, Señor, y queremos honrarte a través de obedecer tu palabra. ¿Para qué se usa la ofrenda, Señor? Muchas gracias porque a través del recurso económico tú bendices a tu iglesia, tú satisfaces las necesidades de los santos y, Señor, a través de la ofrenda tú has mantenido, Señor, este ministerio, Señor. Nos has permitido, nos has sostenido para poder seguir predicando tu palabra, Señor. ¿Cuándo se debe ofrendar, Señor? Gracias, porque en cada reunión corporativa, en cada domingo, Señor, que nosotros nos reunimos, te bendecimos a través de los cantos de alabanza, de adoración. Somos bendecidos a través de tu palabra y también te podemos bendecir, Señor, a través del acto mismo de la adoración, a través de la ofrenda, Señor. ¿Quiénes deben de ofrendar, Señor? Cada uno. Tu palabra dice que cada uno, según haya sido prosperado, Señor, todos aquellos que hemos sido bendecidos por ti, Señor. Y tu bendición, Señor, es hermosa. Así dice el libro de Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, Señor. Gracias porque cuando tú nos bendices a través del producto de nuestros trabajos, esa bendición viene de ti, Señor. Más allá de decir por nuestras fuerzas, por nuestra inteligencia. No, es por ti, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Dice el salmista, en vano edifica el edificador si Dios no edificare la obra. Señor, ¿dónde se debe ofrendar? En el lugar donde tú nos has plantado, en el lugar donde tú, Señor, has dispuesto que nosotros estemos, en esta iglesia local, que tú nos has bendecido, Señor, en este cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Gracias y ayúdanos a poder de ser de bendición también para el cuerpo, Señor. ¿Cuánto se debe ofrendar, Señor? Cada quien como ha propuesto en su corazón, pero que cada ofrenda represente en sí una bendición, Señor, al cuerpo de Cristo, Señor. Y que esto nos lleve a decir, quiero dar esto para poder bendecir este ministerio, para poder bendecir esta iglesia, para poder bendecir la necesidad que se tiene en la iglesia. Señor, gracias porque también es una promesa, Señor, y es una ley tuya. Si nosotros damos, también recibiremos conforme a nosotros estamos dando, Señor. Te damos muchas gracias por cada una de las verdades que hemos aprendido, Señor, en estas clases, y llévanos a la obediencia, Señor, a la práctica, a la realidad de aplicar tu palabra en nuestras vidas en cada momento, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.